Agradecemos inmensamente, mi Dios, la vida que nos das, la salud que podemos disfrutar, el podernos reunir virtualmente para leer tu palabra. También agradecemos esto, Señor. Gracias por tus bondades, por tus maravillas, Señor Jesucristo. Y esperamos que este rato que vamos a estar acá leyendo la Biblia sea de bendición para cada uno de los que participamos y los que escuchen también, Señor. Que nos ilumines la mente, el entendimiento con tu espíritu, nos hagas comprender tu verdad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús lo rogamos. Amén. Amén. Éxodo, capítulo número 35. Moisés reunió a toda la comunidad israelita y les dijo: El Señor me ha dado órdenes de que se haga lo siguiente. Se podrá trabajar durante 6 días, pero el séptimo día será para ustedes un día sagrado, de completo reposo en honor al Señor. Cualquiera que en ese día trabaje será condenado a muerte. Donde quiera que ustedes vivan, ni siquiera fuego deberán hacer en el sábado. Moisés se dirigió a toda la comunidad israelita y les dijo: Esto es lo que el Señor ha ordenado que se haga. Recojan entre ustedes una ofrenda para el Señor. Todos los que quieran dar su ofrenda al Señor voluntariamente y de corazón deben traer oro, plata, bronce, telas moradas, telas de púrpura, telas rojas, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles finas, maderas de acacia, aceite para lámparas, perfumes para el aceite de consagrar y para el incienso aromático, piedra de cornalina y otras piedras finas para montarlas en el efod y el pectoral del sumo sacerdote. Todos los que tengan capacidad artística deben venir y hacer todo lo que el Señor ha ordenado. El santuario con su tienda de campaña, la cubierta de la tienda de campaña, sus ganchos, sus tablas, sus travesaños, sus postes, sus bases, el arca con los travesaños y la tapa y el velo que lo cubre, la mesa con sus travesaños y todos sus utensilios, el pan que se consagra al Señor, el candelabro para el alumbrado con sus utensilios y sus lámparas, el aceite para las lámparas, el altar del incienso con sus travesaños, el aceite de consagrar, el incienso aromático, la cortina para la entrada del santuario, el altar de los holocaustos con su rejilla de bronce, sus travesaños y todos sus utensilios, la palangana con su base, las cortinas para el patio con sus postes y bases, la cortina para la entrada del patio, las estacas para el santuario y para el patio con sus cuerdas, la ropa tejida para oficiar en el culto del santuario, la ropa sagrada del sacerdote Aarón, la ropa sacerdotal de sus hijos. Toda la comunidad israelita se despidió de Moisés y todos aquellos que se sintieron movidos todos aquellos que se sintieron movidos de corazón y con sincera voluntad, volvieron con una ofrenda para el Señor, para que se hiciera la tienda del encuentro y todo lo que le era necesario, así como la ropa especial. Vinieron hombres y mujeres y todos ellos traían voluntariamente y de corazón prendedores, anillos, argollas, pendientes de oro y toda clase de artículos de oro. Cada uno trajo la ofrenda especial de oro que había dedicado al Señor. Los que tenían tela morada, tela de púrpura, tela roja, lino fino, pelo de cabras,
pieles de carneros teñidas de rojo, pieles finas, lo traían. Los que hacían una ofrenda de plata o de bronce la traían ante el Señor, y los que tenían madera de acacia la traían para que se hiciera todo lo necesario. Las mujeres con capacidad artística para tejer a mano traían sus tejidos de tela morada, tela de púrpura, tela roja, lino fino, y las mujeres con capacidad artística y que sintieron deseos de hacerlo, torcieron pelo de cabra. Los jefes trajeron pieles de cornalina y otras piedras finas para montarlas en el efod y el pectoral del sumo sacerdote. Perfume y aceite para el alumbrado, para el aceite de consagrar y para el incienso aromático. Todos los hombres y mujeres israelitas que sintieron deseos de ayudar para que se hiciera lo que el Señor le había ordenado a Moisés, trajeron su ofrenda voluntaria al Señor. Moisés les dijo a los israelitas: miren, de la tribu de Judá el Señor ha escogido a Bezaleel, que es hijo de Uri y nieto de Ur, y lo ha llenado del Espíritu de Dios y de sabiduría, entendimiento, conocimiento y capacidad creativa para hacer diseños y trabajos en oro, plata y bronce, para tallar y montar piedras preciosas y para tallar madera y hacer cualquier trabajo artístico de diseño. También le ha dado capacidad para enseñar. A él y a Oliab, hijo de Ahisamac, que es de la tribu de Dan, los han llenado de capacidad artística para hacer cualquier trabajo detallado y de diseño y de bordado en tela púrpura, tela morada, tela roja, lino fino, y para tejer cualquier labor de diseño artístico. Así que Bezaleel y a Oliab y todo el que tenga capacidad artística y a quien el Señor le haya dado sabiduría y entendimiento para hacer bien todo lo necesario para el culto del santuario, llevarán a cabo, llevarán a cabo lo que el Señor ha ordenado. Moisés llamó a Bezaleel y a Oliab y a todos los que tenían capacidad artística y a quienes el Señor había dado esa capacidad y se habían ofrecido voluntariamente para ayudar en este trabajo. Ellos recibieron de manos de Moisés la ofrenda que los israelitas habían traído para comenzar a hacer lo necesario para el culto del santuario. Mientras tanto, los israelitas seguían trayendo ofrendas voluntarias día tras día. Entonces los artesanos que estaban haciendo lo necesario para el santuario suspendieron su trabajo y fueron a decirle a Moisés: la gente está trayendo más de lo que se necesita para el trabajo que el Señor ordenó hacer. Moisés hizo correr por todo el campamento la voz de que ni hombres ni mujeres siguieran haciendo más labores como ofrendas para el santuario. Así se impidió que el pueblo siguiera trayendo ofrendas, pues no solo había material suficiente para llevar a cabo el trabajo, sino que sobraba. Los que tenían más capacidad artística que el resto de los trabajadores hicieron el santuario. Lo hicieron de 10 cortinas de lino torcido, tela morada, tela de púrpura y tela roja, en las que bordaron artísticamente 2 seres alados. Cada cortina medía 12 metros y medio de largo por 2 de ancho. Todas medían lo mismo. 5 cortinas las cosieron juntas, una sobre la otra, lo mismo que las otras 5. Luego pusieron unos ojales de cordón morado en el borde de la primera cortina de un grupo y también en el borde de la última cortina de otro grupo. Tanto a la cortina del primer grupo como a la del segundo grupo les hicieron 50 ojales de tal manera que los ojales quedaran
uno frente al otro. También hicieron 50 ganchos de oro para enganchar un grupo de cortinas sobre el otro, y así el santuario formaba un todo. Bezaleel hizo también 11 cortinas de pelo de cabra para formar una tienda de campaña que cubriera el santuario. Cada cortina medía 13 metros y medio de largo por 2 de ancho. Todas medían lo mismo. Cosió 5 cortinas juntas por una parte y 6 por otra. Luego hizo 50 ojales en el borde de la cortina que cerraba el primer grupo y otras 50 ojales en el borde de la última cortina del segundo grupo. También hizo 50 ganchos de bronce para unir completamente la tienda de campaña. Para la tienda de campaña, Bezaleel hizo una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, y para la parte superior hizo una cubierta de pieles finas. Luego hizo las tablas de madera de acacia para el santuario y las puso bien derechas. Cada tabla medía 4 metros y medio de largo por 65 centímetros de ancho, y tenían 2 espigas para quedar ensambladas con otra tabla. Todas las tablas para el santuario las hizo así. Hizo 20 tablas para el lado sur y puso 40 bases de plata debajo de ellas. Cada tabla tenía 2 bases debajo para sus 2 espigas. También para el otro lado del santuario, o sea, al norte, hizo 20 tablas con sus 40 bases de plata para que debajo de cada tabla hubiera 2 bases para la parte superior, para la parte posterior del santuario, o sea, al lado del oeste hizo 6 tablas y 2 tablas más para la esquina de la parte posterior. Estas tablas formaban pareja y estaban unidas por la parte de arriba hasta el primer anillo. Esto fue lo que hizo con los 2 tablas para las 2 esquinas. Así que había 8 tablas con sus correspondientes 16 bases de plata, y debajo de cada tabla habían 2 bases. Bezaleel hizo también 5 travesaños de madera de acacia para las tablas de un lado del santuario, 5 travesaños para las tablas del otro lado del santuario, y otros 5 travesaños para las tablas de la parte posterior, la que daba al oeste. El travesaño central lo hizo de modo que pasara de un lado al otro a la mitad de las tablas. Luego recubrió de oro las tablas y les hizo argollas de oro para pasar a través de ellas los travesaños ya recubiertos de oro. Hizo además el velo de tela morada, tela de púrpura, tela roja, lino torcido, y él tejió artísticamente 2 seres alados. Luego, con unos ganchos de oro, lo colgó de 4 postes de madera de acacia, los cuales estaban recubiertos de oro, y sobre 4 bases de plata. Para la entrada de la tienda de campaña hizo una cortina de tela morada, tela de púrpura, tela roja y lino torcido, bordada artísticamente. También hizo 5 postes con ganchos y con sus 5 bases de bronce, y recubrió de oro la parte superior de los postes y sus anillos. Bezaleel hizo el arca de madera de acacia que medía 1 metro y 10 centímetros de largo, 65 centímetros de ancho y 65 centímetros de alto. La recubrió de oro puro por dentro y por fuera y le puso un ribete de oro alrededor. También le hizo 4 argollas de oro
para sus 4 patas, 2 para un lado y 2 para el otro. Hizo además unos travesaños de madera de acacia, los recubrió de oro y luego los pasó a través de las argollas que estaban a los costados del arca para poder transportarlo. Hizo también una tapa de oro puro que medía 1,10 m de largo por 65 centímetros de ancho, con 2 seres alados de oro labrado a martillo en los 2 extremos de la tapa. La tapa y los seres alados formaban una sola pieza. Uno de ellos salía de un extremo de la tapa y el otro salía del otro extremo, así que quedaban uno frente al otro, pero con la cara hacia la tapa y con sus alas extendidas por encima de la tapa, cubriéndola con ellas. Bezalel hizo también una mesa de madera de acacia que medía 90 centímetros de largo, 45 centímetros de ancho y 65 centímetros de alto. La recubrió de oro puro y le puso un ribete de oro alrededor. La hizo con un entrepaño de 7 centímetros de ancho y al entrepaño le puso un ribete de oro. También le hizo 4 argollas de oro y se las puso en las 4 esquinas correspondientes a las 4 patas, de manera que quedaran junto al entrepaño para pasar los travesaños por ellas y así poder transportar la mesa. Los travesaños para transportar la mesa los hizo de madera de acacia y luego los recubrió de oro. También hizo de oro puro los utensilios que debían estar sobre la mesa, es decir, sus platos, cucharones, jarras y copas para las ofrendas de líquidos. Bezalel hizo también el candelabro de oro puro labrado a martillo. Su base, tronco, copas, cálices y pétalos formaban una sola pieza. De los costados le salían 6 brazos, 3 de un lado y 3 del otro. Cada uno de los 6 brazos que salían del tronco tenía 3 copas en forma de flor de almendro con un cáliz y sus pétalos. Y el tronco mismo tenía 4 copas también en forma de flor de almendro con su cáliz y sus pétalos. Cada uno de los 3 pares de brazos que salían del candelabro tenían un cáliz en su parte inferior. Los cálices y los brazos formaban una sola pieza con el candelabro, el cual era de oro puro labrado a martillo. También hizo de oro puro sus 7 lámparas, sus tenazas y sus platillos. Para hacer el candelabro y sus utensilios se usaron 33 kilos de oro puro. Bezalel hizo el altar del incienso con madera de acacia. Era cuadrado, de 45 centímetros de largo por 45 centímetros de ancho y de 90 centímetros de altura. Los cuernos del altar formaban una sola pieza con el altar mismo. Después recubrió de oro puro su parte superior, sus 4 lados y sus cuernos y le puso un ribete de oro alrededor. También le puso unas argollas de oro debajo del ribete, 2 para las esquinas de un lado y 2 para las esquinas del otro, para pasar por ellas los travesaños y así poder transportar el altar. Los travesaños los hizo de madera de acacia y luego los recubrió de oro. Bezalel hizo también el aceite santo de consagrar y el incienso de perfume puro, como lo hacen los perfumeros. Con madera de acacia, Bezalel hizo el altar de los holocaustos. Era cuadrado de 2,25 metros por cada lado y 1,25 metros de alto. Para sus 4 esquinas le hizo 4 cuernos, los cuales formaban una sola pieza con el altar y estaban recubiertos de bronce. Hizo también de bronce todos los utensilios para el altar, los ceniceros, las palas, los tazones, los tenedores y los braseros. También hizo una rejilla de bronce y la puso debajo de la orilla del altar a media altura del mismo. Hizo también 4 argollas para las 4 esquinas de la rejilla de bronce para pasar por ella los travesaños. Luego hizo los travesaños de madera de acacia para el altar, los recubrió de bronce y los pasó a través de las argollas que estaban en los costados del altar para poder transportarlos. El altar lo hizo hueco y de madera, con los espejos de las mujeres que servían a la entrada de la tienda del encuentro.
Bezalel hizo la palangana de bronce y su base del mismo metal. Bezalel hizo el patio. Por el lado sur, el patio tenía 45 metros de cortina de lino torcido. Sus 20 postes con sus 20 bases eran de bronce y sus ganchos y anillos eran de plata. Por el lado norte había cortinas a lo largo de 45 metros con sus 20 postes y 20 bases de bronce y sus ganchos y anillos de plata. Por el lado occidental había 22 metros y medio de cortina con 10 postes y 10 bases. Los ganchos de los postes y sus anillos eran de plata. Por el lado oriental también había 22 metros y medio de cortina. De un lado de la entrada había unos 7 metros de cortinas con 3 postes y 3 bases. Y del otro lado, de uno y otro lado de la entrada del patio, había unos 7 metros de cortinas, 3 postes y 3 bases. Todas las cortinas alrededor del patio eran de lino torcido. Las bases para los postes eran de bronce, los ganchos de los postes y sus anillos eran de plata y la parte superior de los postes estaban recubiertas de plata. Todos los postes del patio tenían anillos de plata. La cortina a la entrada del patio estaba finamente bordada sobre tela morada, tela de púrpura, tela roja y lino torcido. Medía 9 metros de largo por 2 metros y 25 centímetros de alto, igual que las cortinas del patio. Tenía 4 postes con sus 4 bases de bronce, sus ganchos y sus anillos eran de plata y la parte superior de los postes estaba recubierta de plata. Todas las estacas del santuario y el patio que lo rodeaban era de bronce. Por órdenes de Moisés y bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, los levitas llevaron la cuenta de los metales usados en la construcción del santuario de la alianza. Bezalel, el hijo de Uri y nieto de Ur, de la tribu de Judá, hizo todo lo que el Señor había ordenado a Moisés que se hiciera. Lo ayudó Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, que era herrero, tejedor y bordador en tela morada, tela de púrpura, tela roja y lino fino. Todo el oro que se usó para hacer lo necesario para el santuario fue oro ofrendado al Señor y dio un total de 965 kilos con 30 gramos según el peso oficial del santuario. La plata recogida en el censo de la comunidad llegó a 3.319 kilos con 525 gramos según el peso oficial del santuario. Todos los empadronados mayores de 20 años fueron 603.550 personas y cada uno de ellos dio 5 gramos y medio de plata según el peso oficial del santuario. Había también 3.300 kilos de plata para fundir las bases para el santuario y las bases para el velo. Toda esa plata se usó en 100 bases, o sea, 33 kilos de plata en cada base. Con la plata que se recogió de toda la comunidad, Bezalel hizo los ganchos de los postes, las cubiertas de su parte superior y sus anillos. El bronce ofrendado al Señor llegó a 2.336 kilos con 400 gramos y con ese bronce se hicieron las bases para la puerta de la tienda del encuentro, el altar de bronce y su rejilla de bronce y todos los utensilios del altar, así como las bases y las estacas para el patio que rodeaba al santuario y las bases para la puerta del patio. La ropa tejida para el servicio en el santuario se hizo de tela morada, tela de púrpura y tela roja. También se hizo así la ropa especial para Aarón, tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Para hacer el efod se usó oro, tela morada, tela de púrpura, tela roja y lino torcido. Se forjaron a martillo unas placas de oro, las cuales se cortaron en hilos para entretejerlos, a manera de bordado en la tela morada, en la tela de púrpura, en la tela roja y en el lino. Se le pusieron al efod 2 tirantes unidos a 2 extremos. El cinturón que iba sobre el efod para sujetarlo estaba hecho de la misma manera, de oro, tela morada, tela de púrpura, tela roja y lino torcido, tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Las piedras de cornalina
se colocaron sobre monturas de oro, con los nombres de los hijos de Israel grabados en ellas como un sello. Luego Bezaleel las puso sobre los tirantes del efod para recordar a los hijos de Israel, tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. El pectoral estaba hecho también con un lino bordado como el del efod, de oro, tela morada, tela de púrpura, tela roja y lino torcido. Era doble y cuadrado y de 22 centímetros por cada lado. Estaba cubierto con 4 hileras de piedras preciosas. La primera hilera tenía un rubí, un crisólito y una esmeralda. La segunda, un granate, un zafiro y un jade. La tercera, un jacinto, un ágata y una amatista. Y la cuarta, un topacio, una cornalina y un jaspe. Las piedras estaban montadas en monturas de oro y eran 12, por los 12 nombres de los hijos de Israel. Cada una de ellas tenía grabado en forma de sello el nombre de una de las 12 tribus. Sobre el pectoral hicieron unas cadenas de oro puro, torcidas como cordones. También hicieron 2 monturas de oro y 2 argollas de oro. Pusieron las argollas de oro en los 2 extremos superiores del pectoral y las cadenas de oro sobre las 2 argollas. Las puntas de las dos cadenas las pusieron sobre las 2 monturas y las aseguraron sobre los tirantes de efod por su parte delantera. Hicieron también otras 2 argollas de oro y las pusieron en los 2 extremos inferiores del pectoral, sobre la orilla inferior que quedaba junto al efod. Hicieron 2 argollas más de oro y las pusieron en la parte delantera de los tirantes del efod, pero por debajo, junto a las costuras y un poco arriba del cinturón del efod. Luego unieron las argollas del pectoral a las argollas del efod con un cordón morado, para que el pectoral quedara arriba del cinturón del efod y no se separara del mismo, tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Toda la capa del efod toda la capa del efod se hizo de un tejido de tela morada. La orilla de la abertura del centro tenía un dobladillo como el de los chalecos de cuero para que no se rompiera. Adornaron el borde de la capa con granadas de tela morada, tela de púrpura, tela roja y lino torcido. Hicieron también campanitas de oro puro y las combinaron con las granadas, poniéndolas entre ellas alrededor de todo el borde de la capa para oficiar. Una campanita y una granada, otra campanita y otra granada, tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Las túnicas de lino para Aarón y sus hijos fueron hechas por un tejedor, lo mismo que el turbante, los tocados y los calzoncillos de lino torcido. El cinturón de lino torcido, tela morada, tela de púrpura y tela roja fue bordado artísticamente, tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. También hicieron la placa de oro puro que lo consagraba como sacerdote y en ella grabaron a manera de sello consagrado al Señor. Luego le pusieron un cordón morado para colocar la placa sobre el turbante por la parte superior, tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. La construcción del santuario, la tienda del encuentro con Dios, llegó a su fin. Los israelitas hicieron todo exactamente como el Señor se lo había ordenado a Moisés y le hicieron entrega a Moisés del santuario, la tienda del encuentro y todos los utensilios, sus ganchos, tablas, travesaños, postes y bases, la cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, la cubierta de pieles finas, el velo para cubrir el arca de la alianza y sus travesaños, la tapa, la mesa y todos sus utensilios, el pan que se consagra al Señor, el candelabro de oro puro y sus lámparas, o sea, las lámparas que debían tenerse ordenadas, y todos sus utensilios, el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de consagrar, el incienso aromático, la cortina para la entrada de la tienda del encuentro, el altar de bronce con su rejilla de bronce, sus travesaños y todos sus utensilios, la palanga y su base,
las cortinas del patio, sus postes y sus bases, la cortina para la entrada del patio, las cuerdas y estacas del patio, todos los utensilios para el servicio del santuario, la tienda del encuentro, la ropa tejida para oficiar en el santuario, la ropa especial del sacerdote Aarón y la ropa sacerdotal de sus hijos. Los israelitas hicieron todo tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Y cuando Moisés vio que ellos lo habían hecho así, les dio su bendición. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: el día primero del mes primero debes instalar el santuario, la tienda del encuentro con Dios. Pon allí dentro el arca de la alianza y cúbrela con el velo. Pon también dentro la mesa y el candelabro. Arregla bien la mesa y colócale al candelabro sus lámparas. Pon el altar de oro para el incienso delante del arca para la alianza. Y cuelga la cortina de la entrada del santuario. Pon luego el altar de los holocaustos a la entrada del santuario, la tienda del encuentro. Pon después la palangana entre la tienda del encuentro y el altar y llénala de agua. Instala entonces el patio alrededor y cuelga la cortina de la entrada del patio. Toma después el aceite de consagrar y derrámalo sobre el santuario y sobre todo lo que está en él. Así lo consagrarás con todos sus utensilios y será un lugar santo. Derrama también aceite de consagrar sobre el altar de los holocaustos y sobre todos sus utensilios. Así lo consagrarás y será un altar santísimo. Derrama aceite sobre la palangana y su base y así la consagrarás. Lleva después a Aarón y a sus hijos cerca de la puerta de la tienda del encuentro y haz que se bañen y que Aarón se ponga la ropa especial. Luego derrama aceite sobre él para consagrarlo como mi sacerdote. Acerca luego a sus hijos, ponles las túnicas y derrama aceite sobre ellos, como lo hiciste con Aarón, para que sean mis sacerdotes. Con este derramamiento de aceite sobre ellos se establece un sacerdocio eterno a través de los siglos. Moisés lo hizo todo tal como el Señor se lo había ordenado. Y así, al comenzar el segundo año después de la salida de Egipto, el día primero del mes primero fue instalado el santuario. Moisés instaló el santuario y puso sus bases, colocó las tablas, puso los travesaños, levantó los postes, extendió la tienda de campaña sobre el santuario y colocó la cubierta para la parte superior de la tienda, tal como el Señor se lo había ordenado. Después Moisés tomó las tablas de la ley y las puso en el arca de la alianza. Luego le puso al arca los travesaños y su tapa para la parte superior y la llevó al interior del santuario. Luego colgó el velo y cubrió el arca tal como el Señor se lo había ordenado. Luego puso la mesa dentro de la tienda del encuentro al lado norte del santuario, pero fuera del velo. Sobre la mesa acomodó bien el pan ante la presencia del Señor, tal como el Señor se lo había ordenado. Puso también el candelabro dentro de la tienda del encuentro frente a la mesa al lado sur del santuario y encendió las lámparas ante la presencia del Señor, tal como el Señor se lo había ordenado. El altar de oro lo puso dentro de la tienda del encuentro, delante del velo, y quemó en él incienso aromático, tal como el Señor se lo había ordenado. Después Moisés colgó la cortina para la entrada del santuario. Luego puso el altar de los holocaustos a la entrada del santuario, la tienda del encuentro, y en él quemó animales y cereales como ofrendas, tal como el Señor se lo había ordenado. La palangana la puso entre la tienda del encuentro y el altar y la llenó de agua para lavarse. De allí sacaba agua Moisés y Aarón y sus hijos para lavarse las manos y los pies. Se lavaban cuando entraban en la tienda del encuentro y cuando se acercaban al altar, tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Finalmente Moisés instaló el patio alrededor del santuario y el altar y colgó la cortina a la entrada del patio. Al terminar Moisés la construcción, la nube cubrió la tienda del encuentro y la gloria del Señor llenó el santuario. Moisés no podía entrar en la tienda del encuentro porque la nube se había asentado sobre ella y la gloria del Señor llenaba el santuario.
Cuando la nube se levantaba de encima del santuario y los israelitas levantaban su campamento y seguían su camino. Pero si no se levantaba la nube, tampoco ellos levantaban su campamento, sino que esperaban hasta que la nube se levantaba. A lo largo de todo el viaje de los israelitas y a la vista de todos ellos, la nube del Señor estaba sobre el santuario durante el día y durante la noche había un fuego sobre él. El Señor llamó a Moisés desde la tienda del encuentro y le dijo lo siguiente: habla con los israelitas y diles que cuando alguno me traiga ofrendas de animales, me las deberás traer de su ganado o de su rebaño. Si el animal que ofrece el holocausto es de su ganado, tendrá que ser un toro sin defecto para que le sea aceptado, deberá ofrecerlo en presencia del Señor a la entrada de la tienda del encuentro, poniendo la mano sobre la cabeza del animal. Así el animal le será aceptado para obtener el perdón de sus pecados. Desgollará el toro en presencia del Señor. Luego los hijos de Aarón y los sacerdotes ofrecerán la sangre y después la rociarán con ella los costados del altar que está a la entrada de la tienda del encuentro. El que presenta el animal, el holocausto, le quitará la piel y lo cortará en pedazos, y los sacerdotes harán luego sobre el altar y acomodarán la leña para poner sobre ella los pedazos cortados de animal y la cabeza y la grasa de los intestinos. El que presenta el holocausto deberá lavar con agua las vísceras y las piernas del animal, y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar como ofrenda quemada de aroma agradable al Señor. Si el animal que ofrece el holocausto es de su rebaño de ovejas o de cabras, tendrá que ser un macho sin defecto, y lo deberá degollar al lado norte del altar ante el Señor. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, rociarán con la sangre del animal los costados del altar. Luego se cortará el animal en pedazos y el sacerdote pondrá los pedazos cortados sobre la leña que arde en el altar junto con la cabeza y la grasa de los intestinos. Luego el que presenta el holocausto deberá lavar con agua las vísceras y las piernas del animal, y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar como ofrenda quemada de aroma agradable al Señor. Si el animal que ofrece el holocausto en honor del Señor es un ave, tendrá que ser una tórtola o un pichón de paloma. El sacerdote ofrecerá el ave en el altar, le arrancará la cabeza y quemará el ave sobre el altar después de exprimir su sangre en un costado del altar. Le quitará el buche y su contenido y lo echará hacia el lado del oriente del altar, o sea, en el lugar de la ceniza. Luego partirá el ave en dos, tomándola por las Luego partirá el ave en dos, tomándola por las alas, pero sin separar las dos partes. Finalmente, quemará el ave sobre la leña del altar como el holocausto, como ofrenda quemada de aroma agradable al Señor. Cuando alguno traiga al Señor una ofrenda de cereales, deberá traer harina de la mejor calidad sobre la cual echará aceite e incienso. Luego la llevará a los hijos de Aarón, los sacerdotes, y uno de ellos tomará un puñado de harina con aceite junto con todo el incienso y lo quemará sobre el altar como ofrenda quemada de recordación, de aroma agradable al Señor. Y la porción restante de la ofrenda, que es
una porción muy sagrada entre las ofrendas que se queman en honor del Señor, será para Aarón y sus descendientes. Cuando presentes una ofrenda de cereales cocida al horno, preséntala de tortas de la mejor harina amasadas con aceite, pero sin levadura, o de hojuelas sin levadura rociadas de aceite. Si tu ofrenda es de cereales cocinada en sartén, tendrá que ser de la mejor harina, amasada con aceite y sin levadura. La partirás en pedazos y le rociarás aceite, pues es ofrenda de cereales. Si tu ofrenda es de cereales cocinada en cacerola, deberá estar hecha con la mejor harina y con aceite. Una vez que hayas preparado la ofrenda con estas cosas, deberás llevarla ante el Señor y entregarla al sacerdote, el cual la llevará hasta el altar. Allí el sacerdote tomará un poco de la ofrenda para quemarla sobre el altar como ofrenda quemada de recordación de aroma agradable al Señor. Y la porción restante de la ofrenda, que es una porción muy sagrada entre las ofrendas que se queman en honor del Señor, será para Aarón y sus descendientes. No le pongan ustedes levadura a ninguna de las ofrendas de cereales que presentan al Señor. Es más, ninguna clase de levadura ni de miel deberá ser quemada como ofrenda al Señor. Pueden presentar la levadura y la miel al Señor como ofrendas de primeros frutos, pero no ofrecerlas en el altar como aroma agradable. A todas tus ofrendas de cereales debes ponerles sal, y no permitas que en tu ofrenda de cereales falte la sal de la alianza de tu Dios. En todas tus ofrendas debes ofrecer sal. Si le presentas al Señor una ofrenda de cereales de tus primeros frutos, deberá ser de espigas maduras tostadas al fuego y de grano fresco machacado de tus primeras cosechas. Sobre la ofrenda deberás echar aceite e incienso, pues es ofrenda de cereales. Luego el sacerdote quemará un poco de grano machacado y de aceite junto con todo el incienso y será una ofrenda de recordación quemada en honor del Señor. Si alguien toma de sus ganados una vaca o un toro para ofrecer al Señor un sacrificio de reconciliación, el animal ofrecido no deberá tener ningún defecto. El que presenta la ofrenda pondrá la mano sobre la cabeza del animal ofrecido y luego lo degollará a la entrada de la tienda del encuentro. Los sacerdotes, por su parte, rociarán con la sangre los costados del altar. El que presenta el animal para ofrecer un sacrificio de reconciliación deberá presentar al Señor como ofrenda quemada la grasa que cubre las vísceras del animal, los riñones, la grasa que los cubre y que está sobre los lomos y la parte grasosa del hígado que deberá quitar junto con los riñones. Los sacerdotes harán arder todo esto en el altar junto con el animal que se va a quemar en la leña ardiente como ofrenda quemada de aroma agradable al Señor. Si alguien ofrece al Señor un animal de sus rebaños como sacrificio de reconciliación, deberá ofrecer un macho o una hembra sin ningún defecto. Si ofrece un cordero, al presentarlo ante el Señor, le pondrá la mano en la cabeza y luego lo degollará ante la tienda del encuentro. Entonces los sacerdotes rociarán con la sangre del animal los costados del altar. El que ofrece el animal como sacrificio de reconciliación deberá presentar al Señor como ofrenda quemada la grasa, la cola entera cortada al ras del espinazo, la grasa que cubre las vísceras, los dos riñones, la grasa que los cubre y la que está sobre los lomos y la parte grasosa del hígado que habrá de quitar junto con los riñones. Luego el sacerdote quemará todo esto sobre el altar como ofrenda de alimento quemada en honor del Señor. Si el animal que ofrece es una cabra, al ofrecerla ante el Señor le pondrá la mano en la cabeza y luego la degollará ante la tienda del encuentro. Entonces los sacerdotes rociarán con la sangre los costados del altar. El que ofrece el animal puede tomar y presentar como ofrenda quemada en honor del Señor toda la grasa que cubre la víscera,
los 2 riñones, la grasa que los cubre y que está sobre los lomos y la parte grasosa del hígado que deberá quitar junto con los riñones. Luego el sacerdote quemará todo esto sobre el altar como ofrenda de alimento quemada de aroma agradable. Toda la grasa es para el Señor. Esta es una ley permanente que pasará de padres a hijos donde quiera que ustedes vivan. No coman nada de grasa ni de su sangre. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: Di a los israelitas que en aquellos casos en que alguien peque involuntariamente contra alguno de los mandamientos del Señor y haga algo que no está permitido, se hará lo siguiente. Si el que peca es el sacerdote principal, haciendo así recaer la culpa sobre el pueblo, deberá ofrecer al Señor un becerro sin defecto como sacrificio por el pecado cometido. Lo llevará ante el Señor a la entrada de la tienda del encuentro. Allí le pondrá la mano en la cabeza y luego lo degollará en presencia del Señor. Después, él mismo tomará un poco de la sangre del becerro y la llevará a la tienda del encuentro. Allí mojará su dedo en la sangre y la rociará 7 veces ante el Señor, así hacia el velo del santuario. Untará también un poco de sangre en los cuernos del altar destinado al incienso aromático, que está ante el Señor, en la tienda del encuentro, y toda la sangre restante la derramará al pie del altar de los holocaustos, que está a la entrada de la tienda del encuentro. Luego le quitará al becerro sacrificado por el pecado toda la grasa que cubre sus vísceras, los 2 riñones, la grasa que los cubre y que está sobre los lomos, y la parte grasosa del hígado, la cual deberá quitar junto con los 2 riñones, tal como se le quita al toro que se ofrece como ofrenda de reconciliación. Luego el sacerdote lo quemará sobre el altar de los holocaustos. Pero la piel del becerro y toda su carne, junto con la cabeza, las piernas, las vísceras y los desechos, o sea, todo el becerro, los sacará a un lugar limpio fuera del campamento, donde se echará la ceniza y allí, sobre el montón de ceniza, les echará leña y les prenderá fuego. Si toda la comunidad israelita hace algo malo sin quererlo, y ninguno de ellos se da cuenta de que su acción está en contra de los mandamientos del Señor y que así se han hecho culpables, en cuanto se sepa del pecado que han cometido, deberán ofrecer todos juntos un becerro como sacrificio por el pecado. Lo llevarán ante la tienda del encuentro, en donde los ancianos de la comunidad pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro ante el Señor y allí mismo lo degollarán. Luego el sacerdote principal llevará un poco de la sangre del becerro a la tienda del encuentro, mojará su dedo en la sangre y la rozará 7 veces ante el Señor frente al velo. Untará un poco de sangre en los cuernos del altar que está ante el Señor en la tienda del encuentro. Y toda la sangre restante la derramará al pie del altar de los holocaustos, el cual está a la entrada de la tienda del encuentro. También le quitará al becerro toda la grasa y la quemará en el altar, es decir, que se hará con este becerro exactamente lo mismo que se hace con el becerro que se sacrifica por el pecado. Así el sacerdote obtendrá el perdón por los pecados de ellos y el pecado se les perdonará. Luego sacará al becerro fuera del campamento y lo quemará tal como se hace con el primer becerro, pues es el sacrificio por el pecado de la comunidad. Si un jefe peca cometiendo algo que está en contra de los mandamientos del Señor su Dios, resultará culpable aun cuando lo haya hecho involuntariamente. En cuanto se dé cuenta del pecado que cometió, deberá llevar como ofrenda un chivo sin ningún defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza del chivo y lo degollará ante el Señor en el lugar donde se matan los animales que van a ser quemados, pues es sacrificio por el pecado. Luego el sacerdote tomará con su dedo un poco de sangre del animal sacrificado por el pecado y la untará en los cuernos del altar de los holocaustos, después de lo cual
Luego derramará la sangre restante al pie del mismo altar y quemará toda la grasa sobre el altar, tal como se hace con la grasa del sacrificio de reconciliación. Así el sacerdote obtendrá el perdón por el pecado del jefe, y el pecado le será perdonado. Si una persona de clase humilde peca involuntariamente, resultando culpable de haber hecho algo que está en contra de los mandamientos del Señor, en cuanto se dé cuenta del pecado que cometió, deberá llevar una cabra sin ningún defecto como ofrenda por el pecado cometido. Pondrá la mano sobre la cabeza del animal que ofrece por el pecado y luego lo degollará en el lugar de los holocaustos. Entonces el sacerdote tomará con el dedo un poco de sangre y la untará en los cuernos del altar de los holocaustos, y toda la sangre restante la derramará al pie del altar. También deberá quitarle toda la grasa, tal como se le quita al animal que se ofrece como sacrificio de reconciliación, y quemarla en el altar como aroma agradable al Señor. Así el sacerdote obtendrá el perdón por el pecado de esa persona, y el pecado se le perdonará. Si esa persona trae una oveja como sacrificio por el pecado, deberá traer una hembra sin ningún defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza de la oveja y luego la degollará como sacrificio por el pecado en el lugar donde se matan los animales que se van a quemar. Entonces el sacerdote tomará con el dedo un poco de sangre del animal sacrificado por el pecado y la untará en los cuernos del altar de los holocaustos, y toda la sangre restante la derramará al pie del altar. Luego le quitará toda la grasa, tal como se le quita al cordero que se ofrece como sacrificio de reconciliación, y quemará la grasa en el altar junto con las ofrendas quemadas en honor al Señor. Así el sacerdote obtendrá el perdón por el pecado que esa persona cometió, y el pecado le será perdonado. Si alguien es llamado a declarar como testigo de algo que vio o escuchó y se niega a declarar, comete un pecado y deberá cargar con la culpa. Si alguien toca alguna cosa impura, como el cadáver de un animal impuro, sea salvaje o doméstico, de un reptil impuro, quedará también impuro y será culpable, aun cuando no se haya dado cuenta. Si alguien toca alguna impureza humana, cualquier cosa que lo puede dejar impuro, pero no se da cuenta en ese momento, si después se da cuenta, será culpable. Si alguien pronuncia a la ligera un juramento de hacer algo bueno o malo, de ese tipo de juramentos que se hacen sin pensar, pero no se da cuenta en ese momento, si después se da cuenta, será culpable de cualquiera de estas cosas. El que resulte culpable en cualquiera de estos casos deberá confesar el pecado que cometió y le presentará al Señor una hembra de sus rebaños como sacrificio por el pecado cometido. Puede ser una oveja o una cabra, y con ese sacrificio el sacerdote obtendrá el perdón de los pecados de esa persona. Si no tiene lo suficiente para comprar un cordero, deberá llevar al Señor 2 tórtolas o 2 pichones de paloma por el pecado cometido, uno de ellos como sacrificio por el pecado y otro como holocausto. Deberá llevarlos al sacerdote, el cual presentará primero el que se ofrece por el pecado, retorciéndole el cuello, pero sin arrancarle la cabeza por completo. Luego rociará un poco de sangre del sacrificio por el pecado en un costado del altar, y la sangre restante la exprimirá al pie del altar, pues es sacrificio por el pecado. Con el segundo hará un holocausto según lo establecido. Así el sacerdote obtendrá el perdón del pecado cometido por esa persona, y el pecado le será perdonado. Si no tiene ni siquiera para comprar 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, deberá llevar como ofrenda por el pecado 2 kilos de la mejor harina. No debe echarle aceite ni ponerle incienso encima, porque es una ofrenda por el pecado. Deberá llevársela al sacerdote, el cual tomará un puñado como recordación y lo quemará en el altar junto con las ofrendas que se queman en honor del Señor. Es una ofrenda por el pecado, para que el sacerdote obtenga el perdón de cualquier pecado que esa persona haya cometido, y el pecado se le perdonará. Y como en el caso de las ofrendas de cereales, la parte restante será para el sacerdote. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: la persona que peque involuntariamente y resulte culpable de fraude en las cosas sagradas del Señor
deberá tomar de sus rebaños un carnero sin defecto alguno, como sacrificio por su culpa, y llevárselo al Señor. El valor del carnero se debe calcular en plata según el peso oficial del santuario para las ofrendas por la culpa. La persona debe pagar lo defraudado de las cosas sagradas más una quinta parte, cantidad que entregará al sacerdote. Luego, con el carnero que se sacrifica por la culpa, el sacerdote obtendrá el perdón por el pecado de esa persona y el pecado le será perdonado. Si alguien peca haciendo algo que está en contra de los mandamientos del Señor, aunque no se dé cuenta, será culpable y deberá cargar con la culpa. Por lo tanto, deberá tomar de sus rebaños un carnero sin ningún defecto, cuyo valor tú deberás calcular y se lo llevarás al sacerdote como sacrificio por el pecado para obtener así el perdón del pecado que esa persona cometió. Y el pecado le será perdonado. Es un sacrificio por la culpa, pues esa persona es culpable ante el Señor. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo, cuando alguien peque y resulte culpable de fraude ante el Señor por haber engañado a su prójimo en algo que éste le había confiado o prestado, o por robarle o quitarle algo a la fuerza, o por negar haber encontrado un objeto perdido, o por hacer un juramento falso, cualquiera de esas cosas en que uno comete pecado, será culpable de ese pecado. Por lo tanto, tendrá que devolver lo que haya robado o conseguido a la fuerza, o aquello que se le había confiado, o el objeto encontrado o cualquier otra cosa por la que haya jurado falsamente. También tendrá que devolverlo todo a su dueño más una quinta parte cuando presente su sacrificio por la culpa. Su sacrificio al Señor será un carnero sin ningún defecto, cuyo valor tú deberás calcular, y el cual deberá él tomar del rebaño y llevárselo al sacerdote como sacrificio por la culpa. Entonces el sacerdote obtendrá del Señor el perdón de cualquiera de aquellas cosas en que esa persona haya pecado, y el pecado se le perdonará. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo, dales a Aarón y a sus hijos las siguientes instrucciones en cuanto a los holocaustos. El animal sacrificado deberá dejarse sobre las brasas del altar durante toda la noche para que el fuego lo queme. El sacerdote se cubrirá el cuerpo poniéndose ropa y calzoncillos de lino. Luego recogerá las cenizas del animal que fue quemado sobre el altar y las pondrá a un lado del altar. Después se cambiará de ropa y se llevará las cenizas a un lugar limpio fuera del campamento. El fuego que arde en el altar no debe apagarse nunca. El sacerdote deberá echarle leña todas las mañanas y acomodar sobre el fuego el animal que se va a quemar, además de quemar también en el altar la grasa de los sacrificios de reconciliación. El fuego del altar debe estar encendido siempre, no debe apagarse nunca. Las siguientes instrucciones se refieren a las ofrendas de cereales. Los sacerdotes deben ofrecerlas ante el altar delante del Señor. Uno de ellos tomará un puñado de la harina ofrendada y de su aceite junto con todo el incienso que va con la ofrenda, y los hará arder en el altar como ofrenda quemada de reconciliación, de aroma agradable al Señor. Y la parte restante de la ofrenda se la comerán Aarón y sus hijos sin levadura, y en
un lugar consagrado en el patio de la tienda del encuentro. No deben cocerla con levadura. Se la he dado a ellos como la parte que les corresponde de mis ofrendas quemadas, y es una cosa santísima como lo son los sacrificios por el pecado y por la culpa. Para siempre el futuro, todos los varones descendientes de Aarón podrán comer la parte que les corresponde de las ofrendas quemadas al Señor. Cualquiera cosa que toque estas ofrendas quedará consagrada. El Señor se dirigió a Moisés. No sigue corriendo. Paso. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo, esa es la ofrenda que Aarón y sus descendientes deben presentar al Señor cuando sean consagrados como sacerdotes. 2 kilos de la mejor harina como ofrenda de cereales, presentando la mitad por la mañana y la otra mitad al atardecer, sin faltar un solo día. Deben preparar la ofrenda de un sartén bien mezclada con aceite y luego presentarla partida en pedazos como ofrenda de aroma agradable al Señor. Así debe prepararla el sacerdote principal descendiente de Aarón, y que sean consagrados en su lugar. Le corresponde siempre el Señor y deberán ser quemadas completamente. Todas las ofrendas de los sacerdotes habrán de ser quemadas completamente. Nadie deberá comerlas. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: dales a Aarón y a sus hijos las siguientes instrucciones en cuanto a los sacrificios por el pecado. El animal que se ofrezca por el pecado deberá ser degollado ante el Señor en el lugar donde se matan los animales que se van a quemar, pues es una cosa santísima. El sacerdote que ofrezca el sacrificio por el pecado podrá comer de él, pero deberá comerlo en un lugar santo, en el patio de la tienda del encuentro. Cualquier cosa que toque la carne del animal quedará consagrada, y si la ropa que queda salpicada de sangre deberá ser lavada en un lugar santo. La olla de barro en que se hirvió la carne de la ofrenda deberá romperse, pero si se hirvió en un recipiente de bronce, bastará con fregarlo y enjuagarlo. Este sacrificio es una cosa santísima. Solo podrá comer de él los sacerdotes, pero no se podrá comer ningún animal ofrecido por el pecado cuya sangre haya sido llevada a la tienda del encuentro para perdón de pecados en el santuario. Ese sacrificio deberá ser quemado en el fuego. Los sacrificios por la culpa son una cosa santísima. Estas son las instrucciones en cuanto a ellos. El animal ofrecido por la culpa deberá ser degollado en el lugar donde se matan los animales que se ofrecen para ser quemados, y con su sangre se deberá rociar los costados del altar. Se deberá ofrecer toda la grasa del animal, la que hay en la cola y la que cubre las vísceras, los 2 riñones, la grasa que los cubre y la que está sobre los lomos, así como la parte grasosa que está sobre el hígado, la cual se deberá quitar junto con los riñones. Luego el sacerdote quemará esto sobre el altar como ofrenda quemada en honor del Señor. Es un sacrificio por la culpa, y todos los sacerdotes podrán comer de él, aunque deberán hacerlo en un lugar consagrado, pues es una cosa santísima. El sacrificio por la culpa es como el sacrificio por el pecado, y las instrucciones son las mismas para los dos. Lo ofrecido será para el sacerdote que oficie en el acto del perdón. Igualmente, el sacerdote que sacrifique al animal que alguien haya ofrecido en holocausto podrá quedarse con la piel del animal.
También todas las ofrendas de cereales horneadas y todo lo preparado en cacerola y sartén serán para el sacerdote que presente la ofrenda. De la misma manera, todas las ofrendas de cereales, tanto las amasadas con aceite como las secas, serán para todos los descendientes de Aarón por partes iguales. Estas son las instrucciones en cuanto a los sacrificios de reconciliación que se presentan al Señor. Si el sacrificio es de acción de gracias, se ofrecerán también tortas sin levadura amasadas con aceite, hojuelas sin levadura rociadas de aceite y tortas de harina de la mejor calidad amasadas con aceite. Y junto con el sacrificio de acción de gracias y de reconciliación se presentarán tortas de pan con levadura. De toda ofrenda se tomará una parte y se presentará al Señor como contribución y será para el sacerdote que rocíe la sangre del sacrificio de reconciliación. La carne del animal ofrecido en acción de gracias y reconciliación debe comerse el mismo día en que se ofrece. No se debe guardar un solo pedazo para el día siguiente. En caso de que el animal se ofrezca en cumplimiento de una promesa o de que sea una ofrenda voluntaria, deberá comerse el mismo día en que se ofrece, pero lo que quede se podrá comer al día siguiente. Si a los 3 días todavía queda carne del animal ofrecido, habrá que quemarla toda. Y si alguien come al tercer día carne del sacrificio de reconciliación, el sacrificio no será aceptado ni tomado en cuenta, y la carne será considerada despreciable. El que coma de ella cargará con ese pecado. La carne que toque cualquier cosa impura no debe ser comida, sino quemada. Todos los que estén puros podrán comer carne. La persona que estando impura coma carne del sacrificio de reconciliación, el cual pertenece al Señor, será eliminada de entre su pueblo. La persona que toque cualquier cosa impura, ya sea alguna impureza humana o impureza de animal o cualquier otra cosa repugnante, y luego coma carne del sacrificio de reconciliación, el cual pertenece al Señor, será eliminada de entre su pueblo. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: di a los israelitas lo siguiente: no deben comer nada de grasa de toro, de cordero o de cabra. A la grasa de animales muertos o despedazados por las fieras deben darle cualquier otro uso, pero no comerla. Cualquiera que coma grasa de animales de los que se presentan al Señor como ofrendas quemadas será eliminado de entre su pueblo. Donde quiera que ustedes vivan, no deberán comer nada de sangre de aves ni de animales. La persona que coma cualquier clase de sangre será eliminada de entre su pueblo. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: di a los israelitas que el que presente al Señor un sacrificio de reconciliación deberá llevarlo ante el Señor. Con sus propias manos deberá llevar ante el Señor la ofrenda quemada, la grasa que cubre el pecho y el pecho mismo para celebrar ante el Señor el rito de presentación. El sacerdote quemará la grasa en el altar, pero el pecho será para Aarón y sus descendientes. El muslo derecho de los animales ofrecidos en reconciliación se le dará al sacerdote como contribución. Ese muslo derecho le corresponderá al sacerdote que ofrezca la grasa y la sangre del sacrificio de reconciliación, pues de los sacrificios de reconciliación que los israelitas me hacen he tomado el pecho como ofrenda especial y el muslo como contribución. Y se los he dado al sacerdote Aarón y a sus descendientes como la parte que él siempre les corresponderá de las ofrendas de los israelitas. De las ofrendas que se queman en honor del Señor, estas son las porciones que les corresponde a Aarón y a sus descendientes, a partir del día que el Señor los consagró como sacerdotes suyos. El Señor ordenó que los israelitas se las dieran a partir del día que los consagró como una obligación permanente que pasaría de padres a hijos. Estas son las instrucciones en cuanto a los holocaustos, las ofrendas de cereales, los sacrificios por el pecado y por la culpa, las ofrendas de consagración y los sacrificios de reconciliación. El Señor se las dio a Moisés en el monte Sinaí, cuando en el desierto de Sinaí ordenó a los israelitas que le presentaran ofrendas. Hermana Luz, ¿puedes orar para terminar, por favor? Amén. Señor Jesús, gracias te damos por tu misericordia, que es tan grande, Señor, tu misericordia, que es desde la eternidad y hasta la eternidad. Para los que creemos en ti, Señor, gracias por este precioso día en que nos has permitido nuevamente leer tu santa y gloriosa palabra. Ayúdanos, Señor, a recordarla siempre, llevarla en nuestra mente y nuestro corazón para ponerla por obra, Señor. Te agradecemos, Padre del cielo,
Por cada hermano te damos gracias y te ruego tu bendición para cada uno de nosotros, nuestras familias y nuestras congregaciones. Gracias, Señor Jesús. Amén.